Bueno, además de lo bonito, además de los colores, además de lo que puede generar a simple vista esta revisión así en este momento a vuelo de pájaro, está lo que ustedes plantean, que tiene que ver con el tejido social, que tiene que ver con las relaciones entre las personas, que tiene que ver con los códigos sociales, con la manera en que se construye una comunidad, una sociedad, con lo que nos da pertenencia. Pues todo eso que es intangible pero fundamental. Antes de empezar esta charla al aire, Lourdes, tú comentabas un concepto que se apropió, digamos así, el Banco Mundial y que le llamó capital social. Y ahí lleva otro tipo de lecturas el asunto, otro tipo de entendimientos del sentido, el alcance que puede tener efectivamente esto que es lo inmaterial, lo intangible para una sociedad. Recuperemos eso, si te parece. Sí, cómo no. Mira, se basaron en una investigación que se hizo en Italia entre dos comunidades, una que se estaba desarrollando mucho y otra que no se estaba económicamente. Y encontraron que la que más se desarrollaba era la que tenía un coro, algo así de sencillo. La gente del pueblo se reunía para un coro, daban conciertos, ahí intercambiaban. Y cuando se plantó entonces hacer una cooperativa económica y hacer políticas para ayudar a los ingresos de las familias, cooperaron mucho más fácilmente que en la comunidad que no tenía eso y en cambio eran ríspidas las relaciones entre las familias. En México pasa lo mismo. En México somos una sociedad muy ritualizada y esto lo tenemos cotidianamente, nuestra forma de saludar, de darnos un abrazo, de darnos un beso, el trato tan respetuoso que le damos a la gente, tan gentil. En el extranjero somos conocidos por nuestra gentileza. Eso es ritualidad y eso nos viene de los pueblos mesoamericanos. Pero esa ritualidad tiene un sentido. El sentido de que si tú te encuentras con mexicanos en el extranjero, sientes un lazo de pertenencia muy fuerte. Y además vives en sociedades en el extranjero y sientes que vives en un llano porque no hay colores, no hay reuniones, no hay fiestas, no hay compartir. México está basado en compartir. Este es un capital que no se está reconociendo por la obsesión con el capital económico. Hay que hacer dinero, hay que hacer capitales económicos, hay que elevar el ingreso. Sí, pero en una localidad y en una sociedad, la gente no va a cooperar si no tiene confianza, si no ha intercambiado, si no ha compartido cosas. Y eso es lo que ahora está destruyéndose. Se está destruyendo por la ceguera ante este fenómeno tan importante que hasta el Banco Mundial reconoció que necesita conservarse. En México lo tenemos todavía, lo estamos destruyendo. Esto no podemos permitir que suceda. Lourdes, ahora que mencionas este ejemplo, ¿no? En Italia, dijiste, en donde, bueno, se pudo hacer algún tipo de medición y dotarle de un valor específico en materia económica, en materia de medición de desarrollo económico, pues viene muy a cuento, creo, también traer esto en momentos de crisis como los que están viviendo nuestros países. Supongamos que por razones económicas, por razones estrictamente económicas, debería también contemplarse este asunto. Habría 1000 razones para contemplarlo en las políticas públicas, pero supongamos que quien toma decisiones es pues muy limitado en su alcance y solamente importan los números y las repercusiones económicas. Aún ahí cabe con enorme importancia el desarrollo, la preservación, favorecer las condiciones para que esto permanezca y sea, como tú dijiste, la herramienta para construir y para mantener lo que tú llamaste tejido social. Y lo que tú llamaste también hace un momento cohesión social, que es un concepto que está de unos años para acá muy presente en las decisiones internacionales. Así que, bueno, la pregunta sería, en tiempos de crisis, ¿qué deberíamos esperar en quienes toman decisiones presupuestales, de diseño, de prioridades gubernamentales, en fin, todo esto que me viene a la mente cuando pienso en México, en el mundo y la crisis? Mira, 4 puntos muy breves. Parte de las reflexiones que parecen muy altas y muy lejanas del Banco Mundial simplemente tienen que ver con la realidad. ¿Las metas del milenio? ¿Cuántas veces vimos en los 60s, en los 70s, que llegaban a una comunidad y les daban crédito para comprar puercos, les hacían los chiqueros, les mandaban técnicos y al año ya se habían comido los puercos, se habían gastado el dinero en la fiesta y tenían a las gallinas viviendo en los chiqueros? Porque nadie les preguntó nunca y ellos eran alfareros. En ese sentido, la pertinencia del ejercicio de los recursos, sabiendo hacia dónde va
destinado, bueno, genera un ahorro. Lo que comentabas, Ernesto Piedras ha indicado que el valor de las industrias sujetas al derecho de autor es del 6.7% del PIB. Esto no incluye la venta de artesanías, esto no incluye la gastronomía, esto no incluye la transferencia de obra artística, no incluye las funciones, no incluye los talleres. Podríamos fácilmente estar hablando de un 10-12% del PIB por cuestiones culturales. Te doy otro dato que no están relacionados, pero que es importante. México recibe 20 millones de visitantes. Por increíble que parezca, según reportes oficiales, entre visitas a museos y a zonas arqueológicas se juntaron 16,5 millones de personas el año pasado. Esta es la importancia que tiene lo cultural. Pero sobre todo es la gran oportunidad, y lo decía, no lo dice la UNESCO, no lo dice el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no lo decimos los promotores culturales, lo dijo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se tiene que generar sociedades inclusivas, socialmente inclusivas, para cumplir las metas del milenio. Y esto lo dijo en el informe 2004, que se llama La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Y para que lo entendamos muy fácilmente, en este siglo va a ser muy, que tan comunicado está, que tantas migraciones hay, que hay tantos recursos escasos, no va a ser difícil que veamos migraciones inversas, que de repente de las zonas donde hay escasos recursos naturales, migren a las zonas donde hay altos recursos naturales. ¿Cómo vamos a construir habilidades en nuestros hijos para poder abrir su puerta y dialogar con un chino, con un hindú, con un japonés, en un marco de resolución pacífica de las controversias? La interculturalidad no es una cuestión estética, es una cuestión estratégica de gobernabilidad y de resolución, insisto, pacífica de las controversias. Y también estética. Esta charla, Lourdes Arizpe, en el corte te preguntaba que qué caso, qué situación, qué festividad o qué rito podría ilustrar específicamente lo que estamos aquí hablando. Y tú decías, bueno, hablemos de la mexicanidad. Y eso no nos va a alcanzar el tiempo, pero cuéntanos de eso, la mexicanidad. ¿Y hacia dónde nos conduce el concepto? Es que es muy interesante, se piensa que todos los ritos y fiestas en México son indígenas. Y hay otros que en cambio se inventaron hace 200 años, 100 años, y que se refieren a la cultura nueva. Lo que fueron, por una parte, las culturas regionales, la cultura jarocha, la cultura tapatía, la cultura norteña, que se generaron espontáneamente. Y ahora se está generando un interés muy grande en la cultura de la mexicanidad. ¿Por qué? Porque los mexicanos estamos buscando cómo identificarnos. No somos los únicos. En Estados Unidos están muy preocupados. Acaba de salir un libro que se llama ¿Quiénes somos? Who are we? Porque los americanos blancos protestantes están muy preocupados de que de pronto su país ya no se define por esa cultura. Y nosotros, como mexicanos, siempre hemos sido muy abiertos, como decía Carlos, y muy generosos en el intercambio cultural. Pero ahora sí necesitamos definir un poco mejor quiénes somos como mexicanos. Y nos encontramos una festividad muy interesante en Tlacotepec, en Morelos, en donde inventaron un diálogo entre España y América, con jovencitas, una vestida como mexica, o sea, como azteca, otra vestida como española, como reina de España, y después con 3 niñas chiquitas de 10 años, que se les llama las Malinches, vestidas como inditas, digamos, bailando a una canción que era en náhuatl. Y de pronto es un rito que se celebra el 16 de septiembre y nos recuerda que en este territorio existe una cultura que nos une y que logra el diálogo entre todas las demás culturas que sabemos que existen, entre la purépecha y la maya y la mestiza de Nuevo León y la mestiza de Guerrero, en fin. Y esta mexicanidad, los migrantes mexicanos en Estados Unidos le han dado gran énfasis, al grado de que existe un museo de la mexicanidad en Chicago. Hubo una muy famosa exposición sobre la mexicanidad. Entonces hay que pensar que en México seguimos creando culturas y seguimos creando identidades, porque somos un país con gran creatividad. Gracias, Carlos. Gracias, Lourdes. ¿Con qué te despides brevemente? Pues nada más, en la medida que conozcamos quiénes somos, seremos capaces de comunicarnos hacia afuera
y de insertarnos mejor en un mundo tan complejo como es el del siglo XXI. Pues Lourdes, gracias por estar aquí, te lo aprecio muchísimo. Tu mascada es hermosísima y nos tienes que contar qué hay detrás de ella. La traje a propósito porque esto muestra las cadenas creativas que tenemos que tener en México. Es un dibujo de los creadores artesanos de Olinala Guerrero, que lo hacen en Amate, y esto ya fue llevado a la gran industria cultural. Si conservamos estas cadenas creativas, vamos a poder seguir teniendo esta riqueza. Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí.